Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Muy buenas tardes, ya estamos de nueva cuenta en MXN y Lilia Arellano, su televisor en el canal de YouTube. Y bueno, pues saludándolos con el gusto de siempre, hoy acompañada de, pues no sé si presentarlos por orden alfabético, por orden, pero yo creo que por edades está muy bien. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Bien, vas de abajo para arriba, ¿verdad? También podría ser. De menos a más. Sí, está bien, Alberto por Pérez edades, de Blas, menos a más. a lo mejor no seguirías tú, pero tu aspecto da para que seas el segundo. Muy bien, gusto en saludarlos. Enrique Pastor Cruz Carranza, mira, Buenas te digo que te gracias. rejuveneció la etapa electoral. Así Y bueno, es, yo soy la niña, ¿verdad?, de este cuarteto, así que soy Lilia Arellano. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, señores, ¿quién quiere empezar a platicarme a platicarnos a todos sobre lo que han visto, analizado de este proceso electoral que ya el miércoles culminó con el conteo del PREP, que tendremos el próximo domingo, ya pues ganadores definitivos, ya sabremos también quiénes se van a qué procesos se van a judicializar. Y bueno, ya hoy, jueves que estamos grabando este programa, han entregado algunas constancias de mayoría a diputados y presidentes municipales. ¿Quién quiere empezar? Pues tú, Lilia. Yo creo que don Enrique, que tiene ahí una vivencia en Campeche, que nos va a ilustrar a todos, ¿verdad? Sí, Enrique, ¿cómo te va en esa tierra que dicen que están viviendo un proceso inédito, pero que tú dices que ya se repite cada sexenio, ¿no? Sí, es una historia que se repite constantemente, lo hemos tenido precisamente en la etapa en que en 1997 se dio la gran confrontación entre la ruptura a partir de los conflictos personales y políticos de la entonces senadora Laida Sansores con Ernesto Zedillo Ponce de León, que venía desde la etapa de diputados federales, cuando ella formaba parte de la comisión de la Secretaría de Educación Pública, y fueron varios los encontronazos. A raíz de la muerte de Luis Donaldo Colosio o el asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo que era nada más un asunto de trámite para que fuera Laida la gobernadora dentro del marco de la disciplina y la dictadura perfecta, pues se vino abajo, y esto generó una serie de conflictos, sobre todo cuando decide Ernesto Zedillo Ponce de León que fuera Carlos Sales Gutiérrez quien se proyectara para la sucesión gubernamental, y de ahí obviamente los grupos locales que siempre habían mantenido pugna, pues se cierran para evitar que Carlos Sales Gutiérrez, que si bien tenía ascendencia campechana, no había tenido presencia ahí, y con la vida, todavía estando vivo Carlos Sansores Pérez, pues él logra consensar para crear un frente antidecisión o antidedazo de Ernesto Zedillo. Después, posteriormente a que se fulmina este proyecto electoral desde Los Pinos, pues viene la confrontación entre Antonio González Curi, que es una edición más de esa lucha antigua que vino arrastrándose de los famosos Carlos Alberto Madrazo, Carlos Jan González, Carlos Sansores Pérez, en donde siempre el estado de Campeche pues ha sido el proscenio de estas confrontaciones. Vino los conflictos electorales, hubo una resistencia civil. Y así llegamos al presente con un escenario de tres. Exacto, igual, la misma circunstancia. La señora Sansores al primer lugar, ¿no? Es algo que, pues que todavía seguimos sin explicarnos. Bueno, hay cosas muy, muy curiosas, al mismo tiempo extrañas, ¿no? En este sentido, pues están viéndose, por ejemplo, en Jopelchen se acaba de terminar un recuento parcial y aparecen
más votos que votantes, ¿no? Hubo unas giras que se consideraron fuera de tiempo por parte del Ejecutivo Federal en esta región, y por supuesto, pues simplemente si hacemos un comparativo del comportamiento electoral, la última vez que había estado la licenciada Laida Sansores en las boletas, no ganó ni siquiera la primera minoría como candidata a senadora de la República, quedó en segundo lugar. Claro que ella ya estaba inscrita en la lista del Partido del Trabajo allá en la Ciudad de México como plurinominal en la lista del Senado, y aquí llegó el hoy inquilino del reclusorio, Lavalle Mauri, que llevaba como suplenta a la señora Marigeli Muriño de Terrazo, o Terrazo de Muriño, la mamá de Juan Camilo Muriño. Entonces, estos son los ajustes y los amarres que se dan en este sentido, y que hoy pues es muy fácil observar los grupos que apoyan la candidatura de Laida y los grupos que están nuevamente confrontados con ella. En 1997 hubo una elección de Estado, donde directamente Zedillo, Chaufet, dispusieron el destino de Campeche. Hoy se espera que desde la residencia o de las oficinas de Palacio Nacional no se vuelva a repetir, porque se inauguró un espuriato dictatorial que se ha mantenido en este cacicazgo de los González Curi, y bueno, pues ojalá esta historia no siga siendo la maldición a este estado cargado de petróleo, de palo de tinte, de madera, de camarón y de campechanos. Ahora, Pérez Blas, esto de que se presenten de repente un número mayor de votos que los que estaban enlistados, o de los que aparecían en el padrón, en fin, lo vimos en otros estados, ¿verdad? Pues sí, Lilia, las redes sociales están dando cuenta desde el mismo día de la elección, recordemos eso, de una serie de irregularidades que se fueron gestando durante el proceso electoral, no solamente en el manejo de irregularidades administrativas, por llamarlas así, de integración de personas que no estaban suficientemente o legalmente acreditadas, el ingreso de votos, estos descubrimientos que se hicieron de las planillas de votos ya cruzadas a favor de Morena, que se encontraron en diversas partes de la República, que circularon incluso en videos que se hicieron virales en las redes sociales. En fin, creo que la elección no estuvo exenta de este tipo de irregularidades que han sido características del proceso electoral. Con esto no estoy demeritando la calidad del proceso electoral en términos de organización del INE. Aquí hay un proceso producto que a mi juicio habría que señalarle o cargarle a la cuenta de los partidos políticos, de sus operadores. Esto se está haciendo ya pues presente ya en una judicialización de algunos sectores. Recordemos que en el caso de Guerrero se determinó por parte de la alianza no reconocer el resultado que se estaba dando del PREP en ese estado y cuestionar la elección, y ya determinaron irse a tribunales. O sea, estos hechos van a estar presentes en un proceso de judicialización de varias elecciones, no solamente en términos generales en algunos estados, como hablamos de Guerrero, posiblemente Campeche, querido amigo Enrique, pareciera que también por ahí van, sino en una serie de distritos, por ejemplo, en relación con impugnaciones de candidatos a diputados y presidentes municipales. Será un proceso que habremos de ver las siguientes semanas. Lamentablemente, esto sí evidencia pues que prácticas de corrupción política siguen presentes en la costumbre de los partidos políticos, Lilia. ¿A ti te parece, Jorge González, que podemos hablar o festinar un proceso electoral limpio como se calificó en las primeras horas? No, limpio no, pero yo creo que hablo por mí, yo me siento como mexicano satisfecho de las elecciones. Felicito a la gente que fueron a votar por los partidos de su preferencia. Fue una alta participación ciudadana. Aquí en Quintana Roo, pues la verdad, parecía que estábamos eligiendo al rey del carnaval, porque fueron miles y miles de personas a votar. Habían, a pesar de la pandemia, y todavía colas hasta de 1 kilómetro, claro, con la debida distancia. Y la gente se aguantó bajo el sol,
como si se fuesen a vacunar, había más gente que en los procesos de vacunación. La gente fue a votar. Las quejas, siempre hay quejas, porque no hubo un proceso limpio. ¿Me dices, ¿fue un proceso limpio? Naturalmente que no. No hay nada limpio bajo el sol, no hay nada puro bajo el sol, pero fue un proceso, pues, creo yo, democrático, así entre comillas. La gente va construyendo la democracia, la gente acudió a votar consciente de que su voto cuenta, quizás no cuente del todo, pero la gente fue confiada en que su voto cuenta. El asunto de Campeche, yo tengo ahí parientes, yo tengo ahí familiares, tengo muchos amigos periodistas. En Campeche. En Campeche un fenómeno donde la impostura prevaleció, porque Alejandro Moreno, alias Alito, tenía 2 gallos, a su sobrino y al del Movimiento Ciudadano. Los 2 eran gente de él. Cualquiera que ganaba, él apostó a que cualquiera de estos 2 iba a ganar. El de Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llama, Carranza? Eliseo Montúfar. Eliseo Montúfar. Fue colaborador de Alito antes. Fue colaborador de Alito. De su grupo generacional. Y sí, y además fue colaborador, trabajó para él. Luego quería ser candidato a la presidencia municipal, no pudo ser, no resultó ser elegido, fue al PAN y ganó y ganó. Parece, dicen los campechanos, que hizo una buena gestión como presidente municipal. Tiene carisma y además, pues si es trabajador y da resultados, pues interesante el caso. Fue inexplicable que el PAN no le diera la candidatura al gobierno del estado. ¿Por qué? Porque ya tenían armado el proyecto de que se iba el sobrino de Alito. Hay un político que es muy inteligente, tiene una capacidad estratégica, que es Dante Delgado. Tiene una gran capacidad para captar o cooptar a políticos ganadores que tienen buena aceptación popular. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, que independientemente de la calidad humana de Samuel García, pues fue un candidato ganador. Y el candidato que escogieron para Campeche, un buen candidato, porque de la nada empezó a subir y rebasó a Laida, rebasó al del PRI, al sobrino de Alito. Al final de cuentas ganó Laida, porque ya está lloviendo ahorita. Ya terminaron el cómputo distrital hace unos minutos y ya, claro, hay que esperar las impugnaciones, en fin, todo eso rollo. Pero yo creo que por los miles de votos que lleva Laida, porque se empezaron a contar los votos y el número de votos a favor de Laida aumentaron. A lo mejor son estos votos que dicen que aparecieron más votos que votantes, ¿no? Pero vaya, pero yo veo irreversible el proceso de Campeche. Laida es la próxima gobernadora. Y yo, como le decía yo a Nicolás Canto, que es mi amigo, es un columnista ahí de Campeche, le decía, si así lo decidió la gente de Campeche, la mayoría, obviamente no todos, pues que sea para bien. Hay que respetar la voluntad de la gente. Ahora, en el prismo de Campeche están pidiendo la renuncia de Alito. Los periodistas de Campeche, del dirigente estatal del PRI, creo que es una persona sin carisma, es un burócrata, un tecnócrata que de repente Alito lo puso al frente del comité estatal del PRI en Campeche, y hay un grupo de priistas que están pidiendo su destitución. Yo creo que el problema, el fenómeno nacional, pues fue el que se esperaba, ¿no? O sea, que hubiese un voto dividido, un voto diverso, un voto de castigo, sobre todo el de la Ciudad de México contra Morena. Yo no me esperaba que fuese así tan drástico, tan fuerte, tan brutal, diríamos, pero un voto de castigo contra Morena y contra López Obrador, y contra Sheinbaum, y contra Ebrard, y contra todos los que usted quieran, pero fue un voto de castigo muy fuerte, el de la Ciudad de México contra Morena. Creo que fue el golpe más fuerte.
no fue el de Nuevo León que ya se esperaba, no fueron, no, el de la Ciudad de México y de parte del Estado de México. Sí, ahorita seguimos con eso, pero a mí me parece que acabas de hacer de reflejar una situación. Los que fueron a votar están señalando, había colas muy largas, había mucha gente, fue mucha gente a participar y tal y tal. Estás hablando de Quintana Roo, con el 44% no puedes hablar de que fue mucha gente. Bueno, es que en el proceso electoral pasado fue el 16% es que siempre, de la gente. Siempre es el proceso electoral pasado, pero es lo mismo que discutíamos, recordarás también, Pastor, lo mismo que discutíamos, la situación actual del país, en general de los ciudadanos, frente a tantas crisis, te impide que estés relacionándolo con periodos anteriores en donde no teníamos el agua en el pescuezo, en donde no había pandemia, y el mal manejo de la pandemia que se dio, en donde no había crisis económica tan aguda, en donde no habían cerrado 2 millones de empresas, en donde no habían perdido el empleo 12 millones de mexicanos. En fin, esto no estaba ni en el 2018, ni en el 2015, ni en el 2012. No estaba, no era ese el escenario. Claro, y cuando hay este tipo de escenarios y que salgamos otra vez a festinar que va a votar menos del 50% de la población, pues tampoco podemos esperar gobiernos eficientes porque llegan con el 50 del 50 o con el 48 de un 50 o de un 40 y tantos. Dime 50. Tú, ¿cuántos representan, por ejemplo, en un padrón electoral chico como Puerto Morelos, que tiene un distrito muy importante, ¿verdad? Pero que de ahí de Puerto Morelos sale su candidata, realmente esa curulera, ¿a cuántos representa? Entonces, ahí es tenemos... que es un distrito que abarca varios municipios, ¿no? Sí, ya lo sé. A lo que yo me refiero a que en global, ¿cuánto? Pérez Blas. Mira, Lilia, yo te reitero lo que comentamos en el programa de radio. En el escenario ideal, evidentemente que uno esperaría que hubiera una participación en el proceso electoral mucho más allá de las cifras que históricamente hemos tenido en el país. Pero yo te decía que, no obstante eso, sí era importante reconocer el que vamos avanzando en este proceso de concientización de la población en el sentido de lo importante que es su participación. Y en este sentido sí es importante recordarlo, sí, las cifras históricas, porque yo coincido con Jorge, y es el caso del Estado de México, la zona conurbada. La presencia de votantes arrasó con las cifras históricas que teníamos en intermedias. En este sentido, llegamos a alcanzar hasta un 54% en la zona del Valle de México, que tradicionalmente en estos procesos se caía hasta un 20 y tantos %. Entonces, sí es importante reconocer este incremento de votación en una intermedia, por una parte. Pero por la otra, Lidia, yo sí creo que es importante señalar también que este incremento de votación se dio en medio de una serie de elementos que anunciaban que esta votación iba a ser baja. La violencia que se estuvo manejando durante todo el proceso de campaña electoral, candidatos muertos, agresiones a funcionarios designados en el INE, ciudadanos que se prestaban, que ya estaban dispuestos a participar, una vez seleccionados por el INE, si eran agredidos en sus casas. Aquí pasó en el Estado de México, personas que determinaron no participar como escrutadores electos porque les llegó una amenaza a su casa en un anónimo. En fin, esta escala que se fue dando de violencia en el país previo al proceso electoral y ya en el proceso electoral con 90 candidatos o políticos asesinados, pues evidentemente que anunciaba una participación menor, y aún así tuvimos las cifras que tuvimos. Insisto, en un escenario ideal, ojalá pudiéramos tener mucho mayor representación en las urnas, pero no es despreciable que a pesar de estos elementos que comento, hubo participación ciudadana, no solamente en la votación, sino el entusiasmo de los ciudadanos que fueron, armaron casillas, organizaron la presencia de, sí, bueno, de la eso gente no en tiene la votación. discusión. Eso es muy meritorio, Lilia. Muy meritorio. Pastor. Sí, en el caso de Campeche se llegó a rebasar el 60% de participación del padrón electoral, una cosa verdaderamente sorprendente.
Y Así es como efectivamente, tendría que haberse registrado en todos lados para mi gusto. exacto, exacto. Entonces, a partir de esta revisión, hay una ruta jurídica que marca la ley, en la cual tendrá que irse transitando. Insisto, no es la primera vez que el tema de Campeche se va a los tribunales y finalmente ahí se define cómo estuvo la elección. Se dio con Antonio González Curi, se dio con Jorge Carlos Hurtado Valdés. En el caso de Fernando Eutimio Ortega Verdés, pues hubo una serie de acuerdos políticos que fueron ahora sí que todos contra los Muriño, y finalmente se repitió en el caso de Alejandro Moreno cuando compite a la gobernatura del estado de Campeche. O sea que esto viene siendo una tradición para legitimar. Que termine en tribunales. Exacto, y que se defina por parte de los tribunales a quién le corresponde el triunfo. Es indiscutible la participación de la ciudadanía, y no solo de eso, por asuntos de pandemia e incluso por cuestión climática, porque las filas estuvieron larguísimas bajo el sol, y aquí en el caso de Campeche, no sé si se dio en todo el país, hubo una llegada muy numerosa de la Guardia Nacional, que estuvieron patrullando permanentemente toda la entidad y los diferentes municipios, los 13 municipios en proceso electoral. Y esto, lejos de darte seguridad, como que genera incertidumbre, ¿no? Ver tanto policía y tanta cosa, ¿no? Sí, es algo que pues, se pensó que iba a inhibir la participación, más sin embargo fue todo lo contrario. Se había anunciado por algunos de los candidatos. Pero ahí está que sí se podía más del 40, el 60, ahí está. O sea, aquí estamos arriba del 60. Habrá que hacer algunos ajustes, como se pretende, a este tipo de ordenamientos para que sí se dé un porcentaje mínimo de votación, para que al mismo tiempo que los candidatos salgan a buscar el voto en su favor, salgan a incentivar al electorado para que vote por quien sea, pero que se alcance el número, el porcentaje de votantes necesario para poder darle validez a una elección. No solamente el 50%, más del 50%, o el arrasar con un porcentaje mayor, sino un mínimo de votantes, porque de otra manera siguen siendo gobiernos minoritarios. Ahora, el presidente estuvo muy enojado hoy. Ya habló de politiquería, de traiciones dentro de Morena, y que a eso se debió que se perdiera la Ciudad de México, el número de delegaciones tan alto que perdieron, y que consideraba también injusto que se hiciera este muro, esta división en la capital del país, para decir quién pagaba impuesto y quién no pagaba impuesto. Me parece que por ahí no va esa división sobre el terreno tributario, pero él se queja de la derrota de Morena hoy, cuando ayer estaba feliz por el triunfo de Morena, ¿no? Y entonces, Jorge González, pues yo ¿es creo para enojarse, es para festinarse? Yo creo que los votos que obtuvo Morena, la cantidad de diputados que alcanzó, son sorprendentes, No, cuando menos para mí, por esta razón, porque Morena ha vivido en los últimos años, casi prácticamente desde que se fundó, en una guerra de tribus, un pleito realmente de caníbales. Entonces, una dirigencia nacional no reconocida, que no goza del respeto ni del aprecio de la mayoría de sus militantes, pues lleno de traiciones, de traidores, en fin, un partido que no es partido. En todos los estados hubo broncas para la selección de los candidatos, no solo a diputados federales, sino también a presidentes municipales, a gobernadores. Y a pesar de esta bronca canibalesca que ha prevalecido en Morena, lograr estos diputados yo creo que es meritorio, porque es un partido enfrascado en pugnas internas a morir. Entre ellos están, ya vemos cuál fue el proceso interno, ¿no? Para elegir a su candidato, a su dirigente nacional.
Sí, con y en Porfirio donde, Muñoz Ledo. Ahora, sí, Pérez Blas habló de traiciones. ¿Quiénes pueden ser considerados los traidores de Morena? ¿Monreal? Pues mira, ¿En el Lilia, yo caso de creo que la capital? el presidente cuando habla de eso, pues uno pensaría que lo primero que tendría que hacer es buscar en sus propias filas, porque yo coincido con Jorge González, en la medida en que estos pleitos que han sido características desde el origen de Morena se traducen en acción política contraria a los intereses del partido, como sucedió en la Ciudad de México, en la pugna que se da entre Monreal y Sheinbaum, una pugna no solamente, digamos que deslizada por comentarios en los medios de comunicación, reconocida por los propios actores. La propia Sheinbaum era claro su diferencia con Monreal en sus aspiraciones para que una persona cercana a él encabezara la delegación Cuauhtémoc. Pero en fin, creo que efectivamente cuando el presidente habla de que hubo ese tipo de traiciones debería de buscarlas en sus propias filas más que en la sociedad. En la sociedad no hay traición, hay un voto de castigo a una acción de gobierno. La Ciudad de México, no obstante ser una de las entidades más apoyadas por el presidente de la República, en la medida que Sheinbaum ha contado con todos los recursos federales que ha querido, no solamente para los programas sociales tradicionales, sino incluso para la atención de la pandemia, no han hecho una buena gestión. Y eso se refleja en la percepción del votante. Yo sí creo, Lilia, que independientemente de la gran cantidad de dinero que se ha repartido en los programas sociales y que evidentemente ha sido una palanca de sostén para el voto hacia Morena, la verdad es que la valoración que hace la sociedad respecto de la problemática que está representando el país se vio reflejada en la Ciudad de México y zona conurbada. Recordemos que los municipios de zona conurbada al Distrito Federal, particularmente desde Huixquilucan hasta Ecatepec, en el Estado de México, por ejemplo, pues castigaron a los gobiernos de Morena sustituyéndolo por las propuestas que hizo la Alianza Va por México. Entonces, creo que ahí hay un fenómeno social también y que dudo mucho que pueda ser calificado como traición. Es una legítima acción de descontento de la ciudadanía hacia el partido gobernante. La traición entonces puede venir solamente de los grupos de Morena, ¿no? Sí, naturalmente, de los grupos de Morena. Ahora yo digo una cosa, perdón que les interrumpa. Yo creo que no hubo propuestas de ningún lado. La propuesta de Morena fue abanderar los programas del gobierno federal, de López Obrador. Fue abanderar que el Tren Maya, que esto y lo otro, en fin, no tuvieron propuestas particulares que se... Y la propuesta del otro lado, del Va por México, pues fue nada más vamos a acotar a López Obrador, o sea, fue su única propuesta, vamos a arrinconarlo, vamos a quitarle los diputados que se puede, en fin, no hubo una propuesta. Hay una propuesta, es así, que espero que la cumplan, va a ser difícil, porque López Obrador dice que no, que obtuvo la mayoría y que los votos que tiene va a ser imposible que vayan a revertir muchas cosas. Pero la propuesta fundamental de Claudio X González y de todos estos que armaron esta coalición donde está el PRI, PRD y Morena, es una propuesta. PRI, PRD y acabar con los programas sociales clientelares de López Obrador. Ojalá que lo hagan. A mí me gustaría que lo hagan para que haya equidad en la próxima contienda, que se acabara este apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes sembrando vida. No, pues ya te equivocaste, porque ya va a empezar ahora en julio y agosto el aumento a las pensiones. Eso, pero no quiere decir que cuando entre la siguiente legislatura no se eche para atrás. No, difícilmente, porque además los partidos de oposición en sus comerciales, ¿verdad? Que no eran más que comerciales, dijeron no vamos a quitar ningún programa de estos de las ayudas y de las dádivas, ninguno. No, pues que las quiten, porque eso es un programa electoral. Es un programa electorero. Al cuello. Es para comprar votos. Que las quiten, deberían de quitarlas. Pues muchos diputados, bueno. Pastor,
Sí, a mí me parece que aquí aquí hay un problema de ética política y republicana. Uno, el presidente de la República en el momento que jura la Constitución se convierte en presidente de todos los mexicanos y no puede abanderar campañas políticas a favor ni en contra de nadie. Él jura una Constitución y debe de respetar a todas las leyes y las instituciones y las organizaciones sociales, civiles, etcétera, etcétera. Que esto representa. Lo mismo sucede en los estados de la República, que obviamente no se vio que no se respeta. Dos, es muy cierto que hoy tuvimos un proceso en donde hubo voto cautivo precisamente dentro de estos programas sociales y en donde vimos un reciclaje, porque realmente dista mucho estar hoy representado Morena con los que fueron electos, con la gente que formó parte de estos movimientos sociales. Es lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD, fue reciclado por Partido Morena y más que un proyecto político de nación se vio como una especie de pago de facturas, de acompañamiento o de esa lealtad que se exige 90% de ineficiencia, pero 10% de lealtad. Pero ¿sabes cuál es lo peor? Sí. Abonando a la relación que tú estás haciendo. Lo peor que nos ha dado Morena, López Obrador, son los 52 diputados federales del Verde, que es un partido de lo peor. Ganaron, no sé qué tipo de negociaciones hayan hecho con el Verde. Y yo auguro, ya se adelantó, ya lo dijo el gobernador de Chihuahua, yo auguro, y ahí se las va a ver duras López Obrador, que el Verde le va a dar el chaquetazo. El Verde se va a pasar o va a hacer su propia cofradía o va a hacer alianza con estos. Por eso, y no pero Jorge, lana, ya no tienen posiciones que ofrecerles. Jorge González, permíteme hacerte esta aclaración. Hay un vicio que se ha venido arrastrando cuando los partidos políticos distan hoy de tener siquiera la posibilidad, y yo te garantizo que a ninguno de los militantes de todos los partidos, empezando Morena, Acción Nacional, PRI, Verde, no tienen ni idea si hay doctrina, si hay proyecto de nación. Es como si fueran bandas políticas jugando a repartirse las regiones o los intereses políticos. Hay que ser muy claros, y esto creo que es el siguiente paso de la sociedad que asistió a las urnas. No hubo debates, nadie quiso tener confrontación en ninguno de los distritos, simple y sencillamente hubo rebase en el otorgamiento, en el gasto público. Los órganos electorales locales y federales fueron muy severos en unos aspectos y fueron laxos totalmente en otros. No se puede aplicar la ley para el beneficio y la justicia para los amigos o los compromisos, los compadres. Lo que hablabas de Salgado Macedonio Pérez Blas con relación hoy lo a Samuel comentabas García. tú en tu programa, Lilia. Yo escuché tu programa hace un rato y tú haces una reflexión que es profunda, es muy importante, porque en este contexto y en esta participación y en este proceso, la ciudadanía muestra que hay una conciencia de crisis, pero tiene que recuperarse el civismo, tiene que recuperarse el debate, tiene que recuperarse la doctrina y el proyecto de nación. Y nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque ahí está, por ejemplo, los nuevos partidos o los partidos alternativos que se dedicaron a buscar, con todo respeto, luchadores, cantantes, mientamadres y todo lo demás, cuando esto es un insulto a la ciudadanía. Por eso hay esa respuesta precisamente. Estos agravios del sistema político mexicano se tienen que ir a la basura. Es la pregunta de Jorge González, ¿no? ¿Qué hay detrás del Verde que les han permitido crecer tanto, Pérez Blas? Bueno, Lilia, es evidente que tenemos una crisis de partidos. Yo coincido con mi querido Enrique en que los partidos políticos en este momento están al margen de cualquier planteamiento ideológico. Enrique, simplemente veamos
la calidad de las directivas de cada uno de los partidos políticos. Sí, ya. Dime en dónde está la inteligencia política en los diferentes partidos. No hay, ni siquiera sus instituciones como la Fundación Colosio, que supuestamente debería de reunir inteligencias, lo está dirigiendo el exgobernador de Oaxaca. Dime tú, un operador político como es él, ¿qué puede aportar de reflexión en relación a una nueva cultura política en estos tiempos? Ninguna, es lo que sabe robarse urnas. En ese sentido, yo creo que aquí estamos tocando un tema que es un tema profundo de la democracia mexicana. La democracia mexicana requiere traer una revisión producto de la sanción social que se está viendo, por ejemplo, en este último proceso, en donde hay una reacción de clase media que se siente agredida por el presidente de la República y no encuentra en los partidos políticos más que esta opción que fue construida de manera muy aleatoria de Va por México. Porque en el fondo, coincido con Jorge, no hay un planteamiento ideológico de Va por México, hay una serie de compromisos programáticos, no hay una reflexión de cuál es la situación de los institutos políticos como correa de transmisión entre la sociedad y el gobierno y en qué han fallado. Ni siquiera han hecho una reflexión interna de por qué sus propios militantes los están abandonando. Y esto no es solamente en el caso de los partidos viejos, llamémosle así, PAN, PRI, PRD. El propio Morena está siendo abandonado. En esta última elección, hay que recordar, perdió 3,5 millones de votos. En una elección, en 3 años transcurridos, 3,5 millones de votos, no obstante que su principal propagandista fue el presidente de la República, utilizando el poder de difusión de las mañaneras. En ese sentido, creo que es evidente la crisis del sistema político mexicano. La representación democrática no da para más, y no es el INE, precisamente, la institución que va a resolver este problema. Deben de ser la propia organización de la sociedad civil reclamando a los partidos políticos su ineficiencia y su extravío ideológico. Y creo que eso se está viendo. Hubo un rechazo de la ciudadanía a estos partidos creados artificialmente absoluta, cosa que a mí me da mucho gusto. Pero eso demuestra que sí hay una reflexión de la sociedad civil y que no caen estos garlitos, como fue la creación de estos 3 partidos en la mesa del tribunal, porque ni siquiera podemos hablar de que hubo un proceso de construcción de estos partidos. El INE evidenció la forma artificial en que fueron creados en cada una de las asambleas a que los obliga el procedimiento. Entonces, sí creo yo que hay una necesidad de la reflexión en la sociedad para motivar, obligar, propiciar que los partidos políticos entiendan que su forma de hacer política y de entender la política ya no da para más. Yo creo, por ejemplo, Enrique, Jorge y Lilia, que el problema de fondo que tenemos los ciudadanos es que no contamos con un sistema de partidos políticos que realmente representa los intereses y las deseabilidades de la sociedad. Pues sí, ese es uno de los temas. Independientemente de eso, yo creo que el gran problema que enfrentamos los ciudadanos es que no tenemos conciencia. No somos capaces de reclamar. Somos unos cuantos los que hablamos aquí, pero pues las palabras se las lleva el viento. Sembramos en el desierto. La primera reflexión que tendría que haber no sería de exigirle a los demás que reflexionen, sino de reflexionar tú mismo y empezar a cultivar y a darle rumbo a tus exigencias, porque la gente piensa que ya pasó el día de las votaciones, a los que les pagaron el voto ya se van muy contentotes, los demás, bueno, pues ya ganó Mengano, y ahora a ver qué hace, y a criticar, pero la participación no se tiene, se llena de loas y de importancia, y de qué bueno, un día, y los otros 364, y entonces vienen las quejas, y entonces vienen los bandos, y entonces vienen los que, pues como en todos, en cualquier cosa hay los que ganan y los que pierden, y los que ganan son normalmente los que están cobrando las quincenas, y los que tienen contratos, y los que tienen X, Y y Z, y entonces son los que avientan o tratan de hacer un equilibrio, pero el resto de la sociedad está dormida, Alberto. ¿Cómo le puedes tú exigir que si los partidos políticos reflexionen, esos partidos políticos están compuestos por ciudadanos igual de apáticos que nosotros?
o peor, porque además ellos tienen las bolsas llenas, Pastor. Sí, esto que tú estás diciendo es muy cierto, Lilia, porque hay una sociedad, yo sigo pensando que este avance de participación ciudadana es una señal que puede ser positiva. La visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica y lo que nos enteramos en la entrevista en las agencias europeas de que se exigió respeto al periodismo, respeto a los organismos de la sociedad para que realicen su trabajo, es algo fundamental, porque esta circunstancia de que aparezca ante el escenario nacional los buenos y los malos, los fifís y los chairos, y esa disposición de polarizar a nuestra sociedad, de perseguir al periodista de investigación y aplicarle todo el peso de la ley, como vimos hoy los amagues jurídicos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde es el petate del muerto, donde se estuvo persiguiendo o asustando a los grupos económicos. Si hay un delito que perseguir, hay que aplicar la ley, no utilizar a las instituciones como chantaje. Y si un periodista, y si un investigador, y si un programa, y si una organización civil de la sociedad documenta y entrega esta información, debe seguirse por oficio. Somos el país, y esto no debemos olvidarlo, somos el país donde ser periodista es la actividad más peligrosa del mundo. Somos primer lugar en impunidad, en acoso, en persecución, y en donde la complicidad gubernamental, empresarial y política van de la mano. Es una trilogía que es la sociedad la que la tiene que romper, y en este país no puede haber cacicazgos. Los hay, claro que sí los hay, pero es la sociedad la que tiene que romper esta inercia. Y estas participaciones se podrá equivocar en el caso de ahora que dicen, pero ¿cómo es posible que Ilaida pudiera ganar la elección? Ese es el marco de la reacción de la sociedad. Hay una desesperación. Hubo un momento en que se quiso poner al mecánico o al encargado del rancho de los Muriño, o se quiso poner al más simpático, al más agradable. La gente busca un liderazgo, y estos liderazgos los tiene que ir construyendo la propia sociedad civil, y aquí es donde es válido, y no es una utopía, aquí es donde es válido seguir peleando, seguir empujando, seguir reclamando, que no se equivoquen los que asumen el poder de que somos un país y que tienen y que dominan una sociedad con toda la fuerza que emana, lo dice nuestra Constitución, el poder es del pueblo y emana del pueblo, y esto es lo que tenemos que hacer valer. Es cierto, qué bien que mencionas lo de Kamala Harris, porque bueno, efectivamente acá se guardó un silencio sepulcral en torno al tema de que Estados Unidos va a seguir apoyando, como se lo declaró la agencia EFE, va a seguir apoyando a las organizaciones no gubernamentales, a los grupos periodísticos, como es el caso, yo creo que de Artículo 19 es, ¿no? Sí, Artículo 19. Sí. En fin, y pugnar también por el establecimiento de un poder judicial autónomo, ¿sí? Y que eso ya se lo dejó muy claro tanto al presidente de Guatemala como al presidente de México. Si me permites hacer un comentario, organizaciones que luchan contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Y vemos que cada vez va metiéndose más, antes de que nosotros reaccionemos de manera positiva y demandantes de un mejor gobierno, de evitar que nos sigan tomando el pelo y diciéndonos mentiras, etcétera. Ahí viene ya una injerencia del extranjero, ¿eh? ¿Decías, Pastor? Sí, Lilia, nada más para cerrar el tema del apoyo y la advertencia que se le vino a hacer al gobierno mexicano, es que somos un país que es el más peligroso, donde hay mayor cantidad de periodistas asesinados, que tenemos un mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, que es un ente burocrático que no funciona, que
que maneja el señor Encinas y que hasta el momento, desde que empezó esta administración, porque soy parte de ese mecanismo de dicho, simple y sencillamente, no sé cuánto se tenga de presupuesto, pero no sirve para nada. Ahora, hay el 15 y el 16, o el 14 y 15, viene el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Ya vieron ustedes que se robaron 7 millones de cartuchos, de balas. Si nos atenemos, yo no sé si le dan ustedes lectura a los dos corredores, el corredor del Pacífico y el corredor del Golfo, cuando sabemos que hay mafias dominantes, tanto de un lado como del otro, cárteles dominantes. Bueno, ¿qué tenemos que esperar de todo esto, Jorge González? No, pues es que México aguanta mucho y además creo que nos hemos equivocado en la lectura que le hemos dado a la situación del país, porque desde hace muchos años, desde Cedillo, desde Salinas creo, venimos hablando de que viene la debacle, que estamos al borde del abismo, y no, ni estamos en la debacle, ni estamos al borde del abismo, ni hemos tocado fondo. Todavía vienen cosas más terribles para tocar fondo. Todavía no estamos, ojalá estuviéramos al borde del abismo, porque en el borde, bueno, te caes y ya, pasan unos días y lo que venga. No, todavía nos falta mucho para llegar al borde del abismo. Todavía nos falta mucho para llegar a la debacle. Nos falta mayor. La debacle es la inminencia del fin. Todavía no. Nos falta mucho por sufrir. Esto que dicen, y entiendo lo de Carranza, o sea, que no hay definiciones ideológicas. Ya la ideología no hay. Yo soy gente de izquierda, yo me considero de izquierda, y no considero yo que Morena sea un gobierno de izquierda. No me identifico con Morena, por eso no, porque yo soy de izquierda. No soy de derecha, menos me voy a identificar con los panistas y priistas y periodistas, porque yo tampoco, no sé si sean de derecha. Morena, algunos dicen que Morena es de izquierda porque da estos apoyos sociales, son apoyos clientelares, no, nada más. Eso se da también en otros gobiernos de derecha de Sudamérica y de otras partes del mundo. No, ser de izquierda es otra cosa. Y no sé, o sea, qué es lo que... Yo veo una gran simulación. Yo no quito el dedo del renglón del Partido Verde, que es un partido de vividores, es un partido de esquiroles, cobijados por Morena. Ahora van a tener 52 votos en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Les van a dar más. Creo que este es el peor daño que le está haciendo Morena y desde la presidencia de la República a la democracia mexicana. Haberle dado vuelo a esta banda, a esta pandilla de vividores que son los del Verde. Aquí en Quintana Roo, con una gran desfachatez, pusieron a un tipo que se llama Juan Carrillo, que era presidente municipal de Isla Mujeres por el PRI, y lo cobijó el Verde, y ya llegó. Juan Carrillo era uno de los cancerberos de Roberto Borge. Entonces Roberto Borge ya va a tener, cuando menos un diputado en el Congreso, cobijado por el Verde y por Morena. La verdad es que es el colmo del despropósito, de la desmemoria, de todo eso, ¿no? O sea, pero aún así, ni fue la debacle de Morena, ni vislumbro la inminente debacle del país. Creo que todavía nos falta, porque decir esto es decir, bueno, ya va a acabar esto, y ya, no va a acabar, todavía les falta a ustedes, nos falta a nosotros mucho terreno por ver, mucho sufrimiento por aguantar, más maldades, más perversidades para seguir viendo. Ay, no, pues, qué optimistas estamos, ¿verdad? Pérez Blas, no llores. Pues ya para cerrar, Pérez Blas. Mira, Lilia, yo para cerrar comentaría que a mi juicio esta elección es de ganadores y perdedores. Nadie ganó todo ni nadie perdió todo. El presidente de la República puede festinar que tiene un buen número más de gobernadores morenistas. Sin embargo, tendría que reconocer que perdió la joya de su corona, que es la Ciudad de México, que desde Cuauhtémoc Cárdenas
no había sido gobernado por un partido distinto a esta cofradía, porque al final del paso del PRD a Morena, pues fueron en la misma dirigencia los que mantuvieron el control de la ciudad. Pero lo más importante que perdió el presidente de la República es que no puede ahora tener esa narrativa épica que sí tuvo en el 2018. No puede ahora hablar de un mandato generalizado del pueblo para sus reformas y para su proyecto de 4T. Hay un cuestionamiento social al presidente, a su desempeño y a su partido. En ese sentido perdió el presidente. Y yo coincido también en que la oposición no ganó mucho y tampoco perdió más. O sea, la oposición gana una mejor presencia para constituirse realmente en una oposición parlamentaria en el Congreso de la Unión. ¿Qué pierde? Yo creo que no solamente es la pérdida que tuvo el PRI, por ejemplo, para ser preciso, de sus 8 gobernaturas, que es un golpe brutal, sino lo que pierde es la legitimidad para haber construido una propuesta política. Los beneficios que obtuvo la oposición, lamentablemente, fueron producto de una acción de la ciudadanía no motivada por una propuesta política de la oposición. Esto hay que tenerlo claro. La votación mayoritaria que obtuvo en algunos sectores la Alianza Va por México fue producto de un juicio adverso al gobierno, no por una propuesta ideológica consistente, dúctil, que hubiera aprendido en la sociedad. Y eso también tienen que reconocerlo. Pues es como Morena, se votó por un hartazgo, no por el conocimiento de las bases de algo que no ha sido nunca un partido. En el 2018. Pastor, muy breve, porque me gustaría preguntarle a Carranza, antes de que él abre y cierre el programa. Oye, yo creo que el presidente, entre los traidores que mencionó, está un periodista campechano, campechaneando, que es un youtuber pues muy exitoso, que está con López Obrador, pero apoyó a Eliseo. Y ha sido un pleito ese en las redes sociales terrible, muy duro. Y este campechaneando todavía saca un video con López Obrador donde dice López Obrador, vean, campechaneando. Yo creo que fue uno de los traidores, ¿no, Carranza? Bueno, yo creo que finalmente todo lo que tiene código de barra siempre encontrará a alguien que lo pague, ¿no? Y si este es el tenor, insistimos, se habla de ideología, se habla de propuesta de nación, se habla de compromiso y se habla de congruencia. En lo que comentaste hace un momento, de lo que falta todavía por México, por lo que tenemos que sufrir, tenemos que estar conscientes que somos un país bioceánico, estratégico en la cuestión global, que somos un país que tiene litio, petróleo, gas, y que mientras tengamos esas riquezas, vamos a estar bajo la ambición global y dependerá de nosotros si queremos tener más capítulos de neocolonialismos. De ahí depende la capacidad, la educación y el civismo para entender qué clase de país tenemos y qué es lo que tenemos que defender cada vez que vamos a las urnas. Jorge González. Yo creo que la gran batalla no fue esta, la gran batalla va a ser la del próximo año, cuando venga la consulta sobre la revocación de mandato. Falta un año, dentro del próximo año. Ahí va a estar la gran pelea donde le van a meter todos los kilos de los enemigos del observador y de Morena y todo eso. Y esa va a ser la gran pelea, la del próximo año. Bueno, pues hay una pelea muchísimo más cercana que es la de agosto para saber si se lleva o no se lleva a los expresidentes a juicio. Y déjame decirte que ya hemos visto las salidas presidenciales. Si la revocación fuese en un sentido negativo, pues no puedes ir contra el mandato constitucional que te dice que son 6 años, así que pues en el 2024 me voy, ¿verdad? Pero el verdadero peligro, a mi gusto, radica en que si es una revocación que diga, no, sí, estamos muy contentos con usted, es más, quédese otros 6 años, el pueblo manda, el pueblo bueno. El pueblo sabio. Sí, el pueblo sabio. Falta mucho por ver. Sí, pero yo no quisiera verlo con tus anteojos porque ahora entendí esta frase que
estuvo en boca de muchos que dice: México, me dueles. Así Sí, es. hoy sí lo entendí. Sí duele México, ¿eh? Sí duele, sobre todo cuando has tenido oportunidad de ver que la gente crezca, que se desarrolle, que pueda ambicionar mejores estadías de vida y que ahora está sumergida en la ignorancia, en los pocos servicios de salud, en la pobreza, se asume agradecida del maltrato. En fin, yo creo que tenemos temas para muchos programas, ¿verdad? Por fortuna, en donde podamos decir que ya nos está yendo mejor. ¿No creen ustedes? Muchísimas gracias, Enrique Pastor, muchas gracias. Alberto Pérez Blas, muchas gracias. Gracias, Lilia. Gracias a ti. Jorge Gracias, González. Lilia, gracias, Enrique Gracias, un Pastor, que abrazo. hace tiempo que no lo veía. Igualmente. Sí, Ahí estamos acá. Aquí estamos todavía dando lata. gracias. Pues, Un para la abrazo. próxima hay Gracias, que irnos Lilia. por orden alfabético y me tocará entonces ser la mayor, por la A. Gracias, muchas gracias por el favor de su atención.